En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se espera que sepamos. Una vez más, les recuerdo que todos los lunes en nuestro Instagram colaboramos con todos ustedes compartiéndole vacantes y ofertas laborales para que ustedes puedan aplicar si andan buscando trabajo. Si conocen un amigo, algún familiar o hasta un compañero de trabajo que usted sabe que anda en búsqueda de otro trabajo, puede sin ningún miedo compartirle esas que tienen ya un trabajo de depuración hecho por el que nosotros trabajamos para que ustedes reciban vacantes reales, sumamente importante, y directamente de las empresas que las tienen. También en nuestro canal de distribución compartimos de forma diaria y también información, actualización y demás cosas interesantes de este mundo laboral tan dinámico y diverso. En este nuevo episodio, gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a hablar de un tema que pienso que es poco común discutirlo de forma abierta, pero también como muchos de los temas que aquí se conversan, o puedo decir que la totalidad de los temas que aquí se conversan, bastante necesario porque la realidad es que aunque un tema afecte a una cantidad de personas que pueda ser minoría en alguno de los casos, o quizás sea el caso de algunas otras personas que no conocemos, no quita la relevancia o la importancia de tratarlo. Y para eso tengo aquí a mi lado a una familia, la verdad, pero una persona que por su historia ha decidido entender y aplicar ese conocimiento a otras personas que atraviesan la misma situación. Tengo aquí a mi lado a Catherine Acevedo. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, un poco nerviosa, pero bien. Nada, eso lo perdemos ahora. Yo decía que al final de toda una conversación que uno le pone una cámara y muchas luces. Eso es lo que me estoy diciendo a mí misma. Catherine, cuéntanos un poquito acerca de qué tú haces y qué tú has hecho profesionalmente, que yo sé que es un poquito diverso. Sí. Bueno, yo de carrera base soy diseñadora de interiores. Me dedico a eso en la actualidad, pero luego de yo tener una pérdida, pues mi vida dio un giro y ahora soy estudiante de término de psicología. Estoy haciendo un máster al mismo tiempo en terapia integradora en apego y trauma. Tengo diversos cursos en duelo gestacional. Tengo un diplomado en duelo gestacional y una certificación en psicología perinatal. Y bueno, me estoy dedicando a esto, a ayudar a madres que han pasado por la pérdida de un bebé. Colaboro con la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal y con ellos tengo un grupo de apoyo que ahí recibimos a madres durante 8 semanas y la acompañamos durante este proceso que, como bien decías al principio, no se habla mucho de él, pero es una realidad. Cada vez son más las personas que se abren y comparten que han tenido una pérdida, no solamente ya cuando un embarazo está adelantado. Hay muchas madres que sufren la pérdida en las primeras semanas de embarazo y lo callan por miedo a lo que va a decir la sociedad. Y bueno, estamos trabajando en eso para que este duelo sea visible, para que ya no tengamos que callar este dolor y que bueno, que poco a poco la sociedad tenga un poco más de empatía con estas madres y familiares que pasan por la pérdida. Y de conciencia también, porque si lo aterrizamos al mundo laboral, que donde nosotros, ¿verdad? Laboramos, trabajamos, dedicamos horas. Nosotros siempre decimos que somos un ser integral y finalmente las cosas que suceden nos suceden a nosotros como personas, ya sean por situaciones familiares, ya sean situaciones de salud o sean situaciones de este tipo que son bastante delicadas e impactan directamente a lo que nosotros hacemos y cómo nos sentimos como personas. Totalmente. Lo que pasa es que en muchos casos es difícil reconocerlos en otros y en otros casos no sabemos qué es lo que sigue, cómo se maneja, porque es poco hablado, como tú bien mencionabas. Es así. Se habla muy poco y la verdad es que la mayoría de personas que sufren una pérdida están en un ambiente laboral, ya sea como emprendedores, ya sean como asalariados, pero están en el mundo, o sea, llevan una vida funcional donde están, que tienen que ir a un trabajo de lunes a viernes, sucede la pérdida, pasa el tiempo de licencia y tengo que enfrentarme a un ambiente laboral que
el primer día es horrible, porque todo el mundo te quiere hacer preguntas. Lamentablemente en nuestra sociedad habla como que tomar una actitud empática ante un dolor tan profundo es difícil, porque algunas personas prefieren no hablarlo, te tratan como que no sucedió, y hay el otro grupo que te victimiza. Entonces tú dejas de ser Lorraine, la encargada de recursos humanos, tú eres la mamá que perdió el bebé, tú eres la mamá que se le murió su hijo. Y yo lo viví de cerca, porque en ese momento cuando yo tuve mi pérdida, yo era gerente en una tienda, subgerente. Y luego de que se acabó la licencia postnatal, que tuve que tomarla porque mi pérdida fue a las 36 semanas de gestación, ya mi bebé estaba prácticamente lista para nacer. Cuando yo regresé, yo no me imaginé cómo me iba a impactar este regreso al ámbito laboral. En recursos humanos no preparan al equipo para cuando tú te reintegras. Entonces tú llegas y todo el mundo se queda mirándote y ya tú tienes una etiqueta y tú sientes la mirada de todo el equipo que dice, ella fue la que se le murió su hijo, y tú escuchas los comentarios. Y todo esto va como agregándole un poquito de vinagre a esa herida que aún no has cerrado, que aún tú ni siquiera estás lista para reintegrarte al ámbito laboral. Ni siquiera la vida, porque en el momento en el que yo perdí mi bebé, yo cambié de salón, cambié de supermercado, dejé de frecuentar los sitios que yo iba para que no me preguntaran, porque yo no quería verme asediada con estas noticias. Y bueno, de hecho, te comenté que cuando el primer día de que yo me reintegré, recuerdo que yo trabajaba para una tienda que recibe mercancía cada cierto tiempo, en una semana, y en el lugar donde se recibía la mercancía convergían varias tiendas. Entonces, recuerdo que yo tenía que ir a revisar el proceso, cómo iba, y estaban los almacenistas ahí. Inmediatamente yo pisé el lugar, hubo un silencio sepulcral. Recordemos que yo tenía 36 semanas de gestación, mi cuerpo todavía estaba como una recién parida. 3 meses no fueron suficientes para yo recuperarme. Físicamente, yo estaba totalmente demacrada porque el dolor no me dejaba hacer absolutamente nada. O sea, yo no tenía muchas ganas de hacer nada. Y recuerdo que después del silencio incómodo, uno de los almacenistas dijo, ¿a ti fue que se te murió el bebé? Y eso para mí fue como un balde de agua fría. Qué intento fallido tan poco empático. Total. Pero eso lo hace la falta de manejo o de saber cómo deberían de manejarse. Claro, yo pienso que si quizás Recursos Humanos se hubiese reunido con el equipo, no solamente con el equipo que iba a estar trabajando de mano a mano conmigo, sino si tú sabes que es un lugar donde convergen muchas personas y es un solo recurso humano para todos, entonces tener la oportunidad de tú explicarle a todas estas personas que va a entrar un colaborador que ha tenido una pérdida, que está pasando por un proceso de dolor tan profundo, y darle como esas herramientas, porque ese es el tema, que no tenemos las herramientas para afrontar esto. Y la gente actúa desde cada herramienta, desde lo que tiene. No, yo no podía exigirle mucho a esta persona. Claro. Lo que sí siempre digo es ponerte en los zapatos del otro. ¿Qué te gustaría a ti que te dijeran en esa situación? Yo estoy segura de que si hubiese sido él, a él no le hubiese gustado que le preguntaran, ¿a ti fue que se te murió el hijo? En ese mismo momento yo solté lo que yo tenía y yo me fui, porque yo me fui a llorar. Claro. Porque para mí en ese momento fue como meterle una daga a mi herida. Tal cual. Ya yo en ese momento yo lo que quería era irme. Ya yo no quería seguir trabajando. Yo no tenía fuerza ni siquiera para trabajar. Yo en ese momento me quería ir a mi casa a seguir llorando. Claro. No, y con la mente comprometida. Tú mencionas algo sumamente importante, y es que tú esperabas de un departamento de gestión de gente que se hubiera preocupado por preparar a las personas. Así es. Y yo pienso que esa es una muy buena forma de verlo, porque aunque tengamos la conversación de, ok, pasó esto, que ya es lo suficientemente difícil, porque yo no sé si a ustedes les pasa, yo sé que a mí sí, cuando uno tiene que comentar cosas a nivel laboral que son de tenor personal, es una conversación sumamente difícil, porque muchas veces uno no quiere compartirla, pero es necesario para el buen funcionamiento. Y aquí hemos conversado de que cuando uno esté pasando por situaciones traumáticas o que sean muy fuertes a nivel personal, hay que comunicarlas para que entonces un mal desempeño quizás, o quizás menos horas de trabajo puedan ser como justificadas, o ni siquiera justificadas, sino que se puedan manejar a nivel de liderazgo sin afectar directamente al profesional en su espacio de trabajo.
Entonces, se da esa conversación, pero no se nos puede olvidar que también hay un equipo de trabajo que está alrededor y que va a convivir con la persona. Y es cierto que no siempre hay que andar revelando los secretos. Claro, de ni la victimizando persona, a la no es persona, eso. porque Exacto. tampoco es que victimicemos al colaborador. Exactamente. No es eso, es mostrar empatía. Exacto. No Y es- en este caso se trata de algo que era sumamente visible. Porque hay cosas que a ti te pueden estar pasando en tu casa. No sé, alguien puede estar pasando por un divorcio y te puedan ver que tú estás un poquito más incómoda o algo un poquito más frustrada, pero no necesariamente es algo tan visible como un embarazo. Sí, y en mi caso era un embarazo que ya estaba bastante adelantado, ya estaba de término, pero ¿qué le dejamos a las madres que tienen años intentando, que por fin se embarazan y pierden esa barriga con 12 semanas, 10 semanas, 8 semanas? Ese colaborador no va a estar mentalmente preparado para enfrentarse Claro. al equipo de trabajo. Y a veces, cuando son estas noticias que nos llenan de tanta felicidad, inmediatamente lo compartimos con la gente que está cercana a nosotros, Sí. lo compartimos en el trabajo porque estamos muy felices y nadie espera que esto suceda. Pero cuando sucede, esperamos como que, así mismo como tú te pusiste feliz conmigo por la noticia, no es que llores conmigo, no es que me victimices, no es que me etiquetes, es que seas empático, es que si tú me ves llorando, no, solamente abrázame, acompáñame, búscame agua, como que esas cosas pueden ayudar a la persona, pueden ayudar al colaborador en este caso, a llevar con más facilidad el proceso de duelo, porque ya es bastante difícil estar en el trabajo cuando tu mente no está en el trabajo. Yo creo que eso es clave, porque finalmente tú mencionabas ahorita que tú tuviste que cambiar lugares que tú habituabas simplemente por no toparte con gente que te pudiera preguntar. Pero en el caso de trabajo, tú no puedes decidir simplemente, No. bueno, yo voy a dejar este trabajo porque aquí me han visto mucho y no quiero que me pregunten. Hay personas que quizás en su duelo puedan tomar esa decisión de salir y bueno, quizás tomarse un tiempo y luego volver a integrarse a otro empleo o simplemente no hacerlo. Pero en el caso de la mayoría, no es una decisión tan sencilla que puede tomar, sino que simplemente va a tener que enfrentarse a eso que durante cierto tiempo, porque esa es la realidad, no es algo que es eterno, no es algo que va a pasar para siempre, pero durante cierto tiempo va a ser muy difícil atravesar. Y mucho más si tú trabajas con clientes, quizás, que ahí tú tienes menos confianza todavía y hay menos manejo todavía. Sí. Entonces, es bien complicado. Nosotros recibimos una pregunta que compartí contigo, de hecho, en ese momento por DM. Y era una persona que tenía dudas acerca de cómo manejar ese tema de pérdida a nivel de licencia, porque la realidad es que en nuestro código no hay una claridad exacta de cómo se manejan esas cosas, pero sí nos deja bien claro el tema de la licencia por maternidad. Entonces, ¿qué pasa? Y voy a decir la única información que sé al respecto de esto. El periodo perinatal inicia a partir de las 22 semanas de embarazo y finaliza a los 28 días de nacido del bebé. Entonces, si durante ese tiempo ocurre una pérdida, y esta es la pregunta básicamente que nos enviaban, ¿cómo se maneja eso? O sea, la persona tendría que volver a trabajar en caso de pérdida, terminaría una licencia o se asigna una licencia diferente para este tipo de casos. No, tiene que concluir su licencia postnatal, que ahora mismo no recuerdo cuántas semanas son. 7 semanas postnatal, 7 semanas, pero por lo regular la gente junta las 7 semanas con pre sus y vacaciones, post, sí. y entonces coge las 14. Exacto, son 14 semanas. Si ya hay una licencia corriendo, debe de concluir la licencia que ya se le otorgó. Exacto. Solamente si el doctor, el ginecólogo obstetra que realizó la cesárea, entiende que la paciente está en condiciones de volver a su trabajo, él puede revocar la licencia. No es lo que yo recomiendo, aunque se escuche duro, aunque uno piense que es mejor tener la mente ocupada, que es mejor estar en el trabajo para no estar pensando en lo que nos sucedió. Es necesario tomarse un tiempo para procesar todo lo que está pasando, para prepararnos, para enfrentarnos al mundo laboral ya cuando nos toque. Yo era una que yo decía, yo me voy a volver loca si yo me quedo aquí. Yo voy a caer en una depresión. Yo me la pasaba llorando constantemente. O sea, las primeras 4 semanas yo lloraba desde que abría los ojos hasta que los cerraba. Y yo quería entrar al trabajo. Y yo recuerdo que yo contacté a la encargada de recursos humanos y le dije que qué yo tenía que hacer para volver a trabajar. Y ella me informó eso, que tenía que hablarlo con mi ginecólogo. Y mi ginecólogo me dijo, no, debes de tomar tu licencia completa. Y yo me molesté muchísimo.
Pero hoy en día yo miro atrás y yo dije, wow, qué bueno que él no me permitió entrar. Porque así yo pude por lo menos prepararme un poquito más para lo que me iba a esperar cuando yo regresara al trabajo. Y también para yo tener ese tiempo de pensar y como aceptar lo que me estaba sucediendo, que ya no había nada que yo podía hacer. En el caso de las pérdidas que son antes de las 22 semanas, hasta las 12 semanas se considera un legrado y el tiempo de licencia que se otorga son 8 semanas. No, 8 días, perdón. 8 semanas, no, 8 días. Solo si el doctor entiende que por alguna condición la paciente necesita más días, él puede otorgar un poquito más, pero no se le otorgan las mismas semanas que cuando se da a luz. Y ya. Así que ya cuando el bebé fallece luego de nacido, sigue corriendo la licencia, no se otorga una licencia adicional porque no se puede otorgar una licencia sobre otra licencia. Simplemente se espera que termine. Que es algo que, por ejemplo, te comentaba, a mí no me parece lógico y eso es algo que a mí me gustaría que a miras a futuro en el código laboral se pudiese cambiar, y es el hecho de que, como tú me dices a mí, que por muerte de un hijo, mamá o papá, yo voy a tener una licencia de 3 días. 3 días es nada. 3 días son el funeral. Mira, eso, bueno, y es el momento perfecto para hablar de eso, ya que tenemos sobre la mesa una propuesta de reforma laboral. En el episodio anterior nosotros hablábamos con Yolemni Cruz, abogada laboral, acerca de eso. Y ella decía algo importante que quizá nosotros no tenemos tan bien en la vista, y es que esos tiempos de licencia por pérdida de familiares no son subsidiadas. Entonces, esos 3 días que están ahí propuestos y que te dicen, y que coincidimos totalmente que no son nada, porque la verdad es que eso es contra naturaleza totalmente. Y pienso que tampoco puedo pensar, valga la redundancia, en un tiempo exacto de licencia, tú sabes. Lo que sí sabemos por lo pronto es que 3 días es muy poco. Pero al no ser subsidiadas, la empresa paga por esos días. Entonces, es un tema de un acuerdo que es un poco difícil. Ahí habría que ver si quizá la Seguridad Social puede entrar en la conversación y quizás subsidiar alguna cantidad de días adicional para que haya como un equilibrio, que me parece una idea muy buena. Pero bueno, es una conversación que sin lugar a dudas se tiene que dar, y este es el momento perfecto para hacerlo. Yo he escuchado el comentario, porque como estoy en los grupos de apoyo, estoy en constante contacto con madres que han tenido la pérdida. En algunos casos, el trabajo decide otorgarle las vacaciones cuando sucede la pérdida para que pueda tener más días en casa. Pero aún así, 14 días. Y es como tú dices, no le podemos poner un tiempo, porque el tiempo, eso puede variar según la persona. Por eso a mí tampoco me gusta hablar de tiempo. Pero 3 días está fuerte. No, 3 días. O sea, entonces, si te casas, te doy 5, pero si se te muere un hijo, o te muere tu mamá o tu papá, te doy 3. Eso es lo que a mí me parece como más incoherente en el código laboral. Eso es bien difícil, porque imagínate una persona que, por ejemplo, no tenga vacaciones. O no tenga un superior o un departamento de recursos humanos que sea un poco más consciente al respecto. Tú tienes literalmente esos 3 días. Sucede. Vamos a decir que es después de nacido. Bueno, ya no tenemos una licencia. No, ya no hay una cobertura. De hecho, eso te iba a decir. Yo recuerdo el caso de una joven que estuvo en el grupo de apoyo en un momento. Su bebé había nacido, pasaron la licencia, todo iba muy bien, y a los 7 meses de nacido el bebé tuvo una complicación, broncoaspiró y el bebé falleció. Wow. Fueron 3 días, no tenía vacaciones porque ya las había tomado cuando dio a luz. Ella tuvo que reintegrarse al mundo laboral a los 3 días. Ellos le otorgaron un día más luego para que pudiera estar en casa y como que se organizara mentalmente para volver. Al final, ¿qué pasó con esa colaboradora? Ella tuvo que renunciar porque ella no podía. Ella decía, yo llegaba llorando y yo me iba llorando. Y es entendible. Es entendible. Estamos hablando de una mamá que acaba de perder a su bebé 6 meses después de haber nacido. ¿Sabe todas las ilusiones y metas que se mueren con ese bebé? Mira, eso es sumamente difícil, y la verdad es que a mí me queda solamente imaginármelo, porque no es algo que yo he vivido, gracias a Dios, ¿verdad? Pero de verlo, o sea, simplemente eso es un duelo que realmente ni siquiera termina en un tiempo específico.
al igual como pasa en la vida, cada quien tiene su propio Proceso. proceso y ese proceso se ve muy diferente para todo el mundo. Así es. Entonces, cuando hablamos de una reintegración de trabajo tan abrupta así, entonces literalmente lo que estamos insinuando o asumiendo es que tenemos que esconder esos sentimientos, seguir, y eso es lo que nos pasa factura años después. Es así, es así. Es que es como te decía al principio, nuestra sociedad lamentablemente no está preparada para afrontar pérdidas. Incluso, yo no sé si tú te has visto en una situación donde hay alguien llorando y te dicen, ay, ya no llores, no estés triste. Esas son de las frases que le dicen a las madres. Exacto. No llores porque tú ahora tienes un angelito en el cielo. Yo no quiero un angelito en el cielo, yo quiero a mi bebé en mi brazo. Uf. Hay otras cosas que te dicen como que no te preocupes, que Dios te va a dar más. Pero tú no sabes si esa mamá puede tener más. Tú no sabes si ella es una paciente de fertilización, que ahora hoy en día está sobre el tapete. Cada vez son más las mujeres que tienen que ayudarse con algún tipo de fertilización, de ayuda de este tipo para poder tener bebés. Y que es sumamente costoso. Sumamente costoso. Uh-huh. Y imagínate que esta mamá por fin lo logró, pierde su bebé y tú le dices, tú vas a tener más. Tú no sabes si yo voy a poder tener más. Y aún tenga más, y esto desde el desconocimiento, porque, es así. y porque lo he visto en ti también. Hay un amor y un cariño especial para cada uno. Para cada uno. O sea, independientemente, luego sí llegue la bendición de otro hijo, perfecto. Con todo el amor del mundo se va a amar a ese hijo. Pero no es que se olvida o se reemplaza el amor o la ilusión que se tuvo con el otro. No, y hijo. cada bebé tiene un espacio en la vida de cada madre. Bueno, tú lo sabes. En mi casa, Abigail tiene su espacio, Camila tiene su espacio, Danilo Andrés tiene su espacio. Cada uno un amor diferente. Y así mismo pasa con las demás madres. Ese bebé no lo va a reemplazar nadie. Tú puedes tener 5 después de esa pérdida y tú siempre vas a recordar esa pérdida. Siempre. Todavía, bueno, hace poco nosotros tuvimos una actividad sobre el duelo porque precisamente en octubre, el día 15, se conmemora el día de la concientización sobre el duelo gestacional y perinatal. Y ese día conocí una señora que había tenido 5 pérdidas. Wow. Y es una señora ya como de aproximadamente 57 años. Después de esas 5 pérdidas, ella tuvo 2 hijos. Pero ella ese día estaba llorando sus 5 pérdidas. Entonces, definitivamente cada bebé tiene su espacio en el corazón y esto es una experiencia que no se borra y que no se olvida. Pero, en la realidad, lo que tenemos que aportar ahora mismo es básicamente eso, poder que el recurso humano pueda tener un plan de contención para estos padres que han tenido una pérdida, porque hemos hablado solamente de la madre, pero y el papá, al papá también, y el papá se le exige, muchísimo más. Al papá es al que le van a decir, tú no te puedes poner a llorar porque ya no te puedes ver llorando, tú no te puedes caer ahora porque ya te necesita, y eso es lo que la gente le dice, y se lo dicen tanto que hasta se lo cree. Pero del otro lado, tenemos a mamá que piensa, ¿y por qué él no está llorando? A él no le duele su pérdida, yo lo quiero ver llorando. Y eso es lo que uno piensa. Y en un momento uno piensa hasta que uno se está volviendo loco porque tú quieres ver a tu pareja llorando, pero no, es que tú quieres sentir ese apoyo. Claro. De que no es algo irreal o que nada más eres tú que lo estás sintiendo. Exactamente. Y no es que a ellos no les duele, a ellos les duele. Lo que pasa es que se le dice tanto que no puede llorar que ellos esconden sus sentimientos y ellos van al ámbito laboral y entonces lo vemos más irritado de la cuenta, lo vemos que quizás no tiene ganas de trabajar. Y a ellos se le exige que sí cumpla con todos los esquemas que tienen establecido para esa posición. Para una persona que está pasando por una pérdida. Es una persona que acaba de perder a su hijo. Y con muchísima menos sensibilidad, claro que sí. Eso que tú has dicho es sumamente importante porque aplica tanto para la madre como para el padre. Y aunque sean aspectos diferentes, porque la realidad es que aparte de la parte emocional, la madre también sufre cambios a nivel físico, que también son todo un tema. Pero en el caso del padre es imposible tú obviar que ellos también tienen sentimientos. Así. O sea, la ilusión es la misma. Yo sé que no es el caso de todos los padres, no todos están presentes y todo lo demás, pero quienes sí o quienes no, desde su lugar o posición, pues no se puede obviar que también pasan por su propio proceso. Y como tú dices, se le exige todavía y a ellos, una normalidad. Yo siempre digo, a ellos le toca una cuota bien fuerte porque mientras tú estás ingresada lidiando con el proceso de la pérdida, ellos son los que están haciendo todo el proceso. Yo siempre recuerdo que mi esposo me dice, el momento donde yo tuve que
desmoronarme y a mí no me importaba ya lo que me dijeran, fue cuando yo tuve que elegir la caja de Abigail. El tú enfrentarte a un sinnúmero de tamaños de caja y tú ver esa cajita tan pequeña. Y él tuvo que ir solo a elegir eso. Él tuvo que hacer el papeleo solo, recibir la niña. Solo te digo porque no tuvo mi compañía. Sí, su mamá estuvo con él, mis papás estuvieron con él. Pero en ese momento, tú quieres el apoyo de tu pareja porque es quien tú sabes, entiende. es quien entiende exactamente. Es quien entiende realmente lo que tú estás sintiendo. Entonces, todo el mundo diciéndote, no llores, tranquilo, sé fuerte. Y entonces, ya, enterraste al bebé y tú al otro día tienes que ir a trabajar. Porque ya se te fueron el otro día en el proceso de tú preparar todo y en el que le dieran de alta a tu pareja. Entonces tú al día número 4 te reintegras al trabajo con las ojeras hasta aquí, deshidratado, súper cansado, sin dormir. Y a ti te exigen que tú cumplas un 8 a 5 en las mejores condiciones. Con una sonrisa para el cliente. Y en muchos de los casos, porque hay tenemos los dos escenarios, donde es necesario reintegrarse y quizás yo no lo quiero comunicar. Entonces me hago el fuerte y simplemente, bueno, ya. O quizás no quiero dejar ver que a mí me está afectando tanto como debería. Exactamente. Y yo creo que eso es lo peor que puede pasar, porque entonces al final vemos como no importa qué tanto nosotros nos esforcemos por esconder lo que nosotros estamos viviendo, al final siempre eso va a salir a la luz. Sale a la luz. Ya sea con un cliente, ya sea con el propio jefe, ya sea en el rendimiento, ya sea como sea. Porque, y repito, nueva vez, 100 veces si tengo que decirlo, nosotros somos seres integrales. No hay forma de separar trabajo y vida. No y mucho menos en situaciones como esa, tan fuertes. Y puede salir, no nada más, puede salir quizás con un bajo rendimiento o con irritabilidad. Puede salir con desánimo, puede salir con que no te presentes a trabajar. También. Que quizás tu hora de almuerzo dure más. Realmente son muchas cosas, Entonces, yo pienso que tenemos un trabajo de parte y parte, a nivel empresa y a nivel persona. Y es primero un trabajo de comunicación que es necesario. O sea, por esa es la base de todo. Que sea, por incómodo que sea esa conversación, hay que tenerla. Y segundo, una empresa que preste oído, pero no preste oído para el chisme, o preste oído para saber, o preste oído simplemente para anotarlo y seguir como que todo sigue normal, sino entender que estas son cosas que suceden y nosotros deberíamos de estar preparados antes de que esas situaciones lleguen para saber cuál es el camino o cuáles son los pasos que hay que tomar. Que esté claro qué es lo que hay que hacer, con quién hay que hablar. Incluir, como tú decías, o sea, simplemente tú pasas un correíto al equipo. Nuestra compañera fulana de tal pasó lamentablemente por esto. Es importante que todos tengamos una actitud empática. No sé qué considerar, evitar comentarios fuera de lugar y demás. Cosas tan sencillas como esa que hacen un cambio enorme y que también le dan visibilidad. Así es. Y esto es una realidad. O sea, la estadística dice que 1 de cada 4 mujeres en algún momento ha tenido una pérdida. Wow. Estamos hablando de una población muy alta. Eso es sumamente alta. Entonces, en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, probablemente hayan 1 o 2, depende de la empleomanía que tenga el lugar, que ha pasado por la pérdida. Y como tú decías, hacemos reuniones por cualquier cosa. Hasta para la fiesta de Navidad. Entonces, si hacemos reuniones por cualquier cosa, ¿por qué no hacer una reunión de 5 minutos y darle las herramientas a este equipo de trabajo para cuando la colaboradora se presente, podamos darle ese apoyo que ella necesita? Es silencio, abrazo y contención. Es todo. Esas son las 3 bases. Si tú le das esto a un colaborador, yo te aseguro que esa persona se va a sentir cómoda en tu lugar de trabajo. Claro. Es tratar de que el equipo no haga ciertos comentarios. Es educar sobre el tema. Y es una responsabilidad que tenemos, me incluyo porque yo estoy en una empresa, y es una responsabilidad que tenemos nosotros. Yo a todo el mundo les vivo hablando de esto, les vivo hablando sobre esto para que ninguna madre se tenga que seguir enfrentando este tipo de comentarios. No, es sumamente necesario. Tú sabes, porque la sociedad que nosotros vivimos tiende a ocultar muchas cosas. Y a minimizar el dolor. Exacto. Y a minimizarlo, pero como de forma inconsciente. Porque hemos crecido con la idea de que nosotros somos ente de producción y de ente de resultados. Yo misma he cometido mucho el pecado de hacerlo. Y no ligar las cosas
desde un punto de vista de la exageración. Y uso la palabra exageración porque entendemos que nos estamos nosotros mismos victimizando si comunicamos las cosas. Y hay que entender que realmente hay una línea. Sí es verdad que hay veces que hay personas que viven un proceso de cualquier forma que puede ser un poco más traumático y que quizás su proceso sea un poco más profundo, le tome más tiempo. Bueno, cada quien vive su proceso. Y a los ojos de otra persona puede ser, bueno, es que yo no me quiero ver así. O yo no quiero que piensen de mí, como tú decías ahorita, que piensen como que yo soy esta cosa. Un label que me pongan arriba con esto. Y entonces nos vamos al otro extremo. En lugar de encontrar nuestra propia mitad o nuestro propio equilibrio, nos vamos al otro extremo. Y yo creo que es el peor error que nosotros podríamos cometer. Sí, totalmente. Y porque es como tú dices, no es que me victimicen, porque en ese momento no queremos que nos victimicen. Claro. Ni que nos etiqueten. Pero hay cosas que sí podemos hacer para que el ambiente sea más sano. Exacto. Yo pienso que es eso. Hay frases que se pueden decir, como estoy contigo, cualquier cosa que necesites, estoy aquí para ti, te abrazo, estoy aquí contigo. Exacto. Ya, nomás de ahí. No decir, ¿y le tiraste foto? Eso es otra cosa, o sea... ¿Le tiraste foto? Cuando a mí me dijeron eso, yo me quedé de que, ¿y para qué tú quieres saber si yo le tiré foto? No, y que si la persona no inició, eso es lo primero, si la persona que está viviendo ese proceso no inició una conversación profunda al respecto, no hay necesidad de hacerlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Exacto, eso no, tampoco. No pregunte. En su momento, si esa persona se siente cómoda, se va a abrir y le va a decir lo que pasó. Pero que no salga de usted preguntarle, ¿y qué pasó? Pero, y todo iba muy bien, ¿y qué pasó? Quizás esa madre también quiere saber qué pasó y no tiene la respuesta. Porque en mi caso yo nunca tuve la respuesta. Pero a mí me lo preguntaron mucho. Y quería decir esto, como que Recursos Humanos puede hacer una parte, pero nosotros como colaboradores tenemos otra responsabilidad. Y tenemos una cuota de responsabilidad. Porque Recursos Humanos me puede decir, miren, pasó esto, vamos a tratar de ser empáticos, vamos a darle el apoyo que ella necesite. Y lo dejo ahí. Pero yo, que quiero saber qué pasó y me gusta saber, yo le voy a preguntar, ay, manita, cuéntame, ¿qué fue? Exacto. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque todo iba muy bien. ¿Y qué tú hiciste con la ropa del bebé? Y estaba avanzado. Y entonces, o también le pueden decir, tú estás como demacrada, tienes que arreglarte porque tu marido te va a dejar. Esas son cosas que dicen, Lorraine, lamentablemente. Y esa mamá que no puede ni con su vida, que no tiene deseos de comer, que no tiene deseos de dormir, que no tiene deseos de nada, también tiene que enfrentarse a todo lo que la sociedad opina sobre su proceso de duelo. Tú sabes que lo peor es que yo te escucho y yo no estoy asombrada aquí de que wow, ¿cómo va a ser que una persona pueda decir eso? Es que yo te lo creo porque esos son comentarios que se hacen. Claro que sí. O sea, la gente se toma el atrevimiento. Y óyeme, hay que ser una persona muy valiente porque yo te voy a decir algo. Una persona en ese estado, tú no sabes si lo que te da para traer un trompón fácil. Porque de verdad es lo que merece. Pero son cosas que la gente de verdad dice y hace. Y están completamente fuera de lugar. Completamente. Y yo quisiera agregar algo de la parte de departamento de gestión de talento y demás. Nosotros mencionamos quizá técnicas o cosas que se pudieran implementar, pero así como es poco visible en algunos lugares de trabajo, hay otros lugares donde sí hay políticas bien calculadas, bien estipuladas, que hacen un trabajo para que eso tenga un camino. Y eso a mí me gustaría felicitarlo porque ese trabajo que quizá pueda verse como algo que tú usas esporádicamente o no pueda ser algo que le pase a la mayoría, como quizá puedan algunos decir, o hay cosas más importantes en la empresa, que eso ahora mismo no es una prioridad. Hace una diferencia enorme cuando tú como colaborador o como candidato estás aprendiendo sobre la cultura de esa persona, porque quizá no pueda ser tu realidad hoy, pero mañana tú no sabes si es así. Y si es así, qué bueno contar con una empresa que está preparada para no solamente darle las herramientas a los colaboradores o equipos que tú tienes alrededor, sino que ellos también cuentan con un camino y que no te van a dejar desolada, porque un temor muy grande que reconozco y sé que muchas personas tienen es que si pasa algo de esta índole y yo no sé cómo manejarlo, o mi tiempo de recuperación puede ser un poco difícil, o yo no sé cómo va a ser realmente esa recuperación, pues yo temo por mi empleo. Y entonces ya la cosa se vuelve más compleja todavía. Porque me tengo que preocupar por mí,
mental y emocionalmente, pero también me preocupo por mí como profesional. Y entonces ahí entra la disyuntiva de qué es realmente lo que yo tengo que hacer. O yo voy todos los días al trabajo tratando de dar lo mejor que yo puedo, Con pero esto no que es tengo. suficiente. Ajá. Exacto, no es suficiente. Y ahora le agrego un temor de que, mire, que a mí me van a sacar de este trabajo porque yo no estoy haciendo la cosa como yo tengo que hacerla. O sea que es como una conciencia que yo sé que algunas empresas ya tienen y que ojalá sea la realidad de muchas más. Ojalá que sí, de verdad que sí, porque es muy necesario. Totalmente. Yo pienso que escuchar este tipo de cosas también hace que las personas regulares, por así decirlo, tengamos una idea más entendible. Y que el hecho de que no seamos como tú, que pasamos por el proceso y no nos quedamos ahí solamente, sino que en tu caso tú te formaste, te has formado bastante, te has empapado del tema para ayudar a otros, que desde nuestro lugar podamos hacer cosas pequeñas que hagan cambios enormes en personas que atraviesen por todo esto, porque a veces podemos pensar o podemos escuchar tu ejemplo y decidir que bueno, ok, pero yo no quiero ser psicóloga ahora, Ujú, claro. a mí me gusta lo que yo hago, tú sabes. Pero hay cosas pequeñas que pueden ser pequeñas para nosotros, pero que hacen una diferencia enorme en los Claro que compañeros. sí. Y por ejemplo, si hay una persona que quizás, es como tú dices, no quiere estudiar sobre esto, no se quiere formar en esto, pero si tú estás en un ambiente laboral, tú te puedes acercar a recursos humanos y decir, hey, a mí me pasó esto y me gustaría que si a otra madre le sucede, podamos abordarlo de esta forma. Ujú. Estas son frases que podemos compartir, estas son cosas que podemos hacer por ese colaborador, tanto mujer como hombre, sin importar. Eso está muy bueno, porque a veces, aún sin pasar, porque a veces nosotros pensamos que para nosotros entender las cosas necesariamente tenemos que atravesar por ese proceso. Y la realidad es que no. A veces nosotros no podemos dar cuenta de cosas que hacen falta y sugerirlas. Y sugerirlas, claro. Y quizás, y ojalá y no le pase como al... yo quisiera que no le pasara a nadie. Claro. Que nadie tenga que pasar por esto, pero es una realidad. Quizás no me pase a mí, pero le pasó a una amiga, le pasó a una vecina, le pasó a alguien cercano a mí, a algún familiar. Exacto. Y ahora como con esta conciencia puedo, dentro de mi espacio laboral, aportar algo en la vida del que le suceda. Ujú. Totalmente. A mí me quedan varias cosas claras. Y es que yo al principio decía, yo no sé nada de esto. Yo vine aquí a aprender. Y no es mentira, yo vine aquí a aprender. Y también a dar una mirada quizás un poco más entendible acerca de lo que la gente realmente atraviesa. Y me queda claro que nosotros todos tenemos una responsabilidad en esto. Una responsabilidad como compañero de trabajo, una responsabilidad como jefes, una responsabilidad como departamento de recursos humanos. Y también nosotros, o bueno, no voy a decir nosotras, la persona que atraviese la situación, una responsabilidad de comunicación. Totalmente. Muy difícil. O sea, sumamente difícil. Pero nuestra responsabilidad es esa. Porque eso es lo que hace que nosotras podamos estar aquí sentada ahora y poder externar a otras personas que quizás no tienen esto ni cerca en la cabeza. O tú estás empezando ahora mismo una empresa y en lo menos que tú estás pensando en una posibilidad de eso. Sí, si queremos hacer un cambio realmente tenemos que ir aportando, aunque sea de granito en granito, y las cosas van a ir cambiando. Antes, cuando yo tuve mi pérdida, que fue hace 8 años, esto no se hablaba. No había una asociación, no había nada. Nada. Se hablaba muy poco, era un tema tabú. Yo tuve la pérdida y de repente me empezaron a llover mensajes diciéndome, a mí también me pasó, y yo, ¿y por qué nadie me dijo nada? Tú llegas al embarazo, mira, soñado, todo va a ir perfecto. Nadie se imagina que son cosas que pueden suceder. Claro. Y si yo puedo aportar como ese granito de arena a que las cosas sean diferentes, esa es como mi cuota de responsabilidad como colaborador. Exacto. Yo voy a aportar para que las cosas sean diferentes porque ya quizás conmigo no pasó, pero con otros sí puede suceder. Eso es. Yo creo que esa es la clave y eso aplica a todo. A todo. A todo. Hay cosas a las que nosotros lamentablemente no nos tocó el privilegio de vivir exactamente como uno hubiera querido o encontró muchas oportunidades. Pero lo que sí nos toca a nosotros es esas cosas que nosotros vimos que no funcionaron o cosas que tenían oportunidad, externarla y buscar la forma de mejorarla para que entonces la gente que viene o al que le va a pasar después, porque va a pasar, lamentablemente, pues tenga un camino un poquito más hecho. Y yo pienso que eso es a lo que tú te has dedicado totalmente. Sí. Y la verdad que ahora, hoy en día,
el ámbito laboral, por lo menos en el Departamento de Recursos Humanos, está muchísimo más abierto a aceptar ese tipo de sugerencias. Approach, ¿verdad? Ajá, de sugerencias. Ya no es como antes, que tú no podías decir nada porque esa no era tu posición. Sí. Ahora no, ahora hay un diálogo más abierto en ambas partes. Y eso hay que aprovecharlo. Claro que sí. 100% que sí. Catherine, yo te agradezco muchísimo por venir hasta acá, con tapón, con calor y no sé si con hambre. Pero yo pienso que esta conversación va a hacer mucho la diferencia para quienes han atravesado por esta difícil situación, aquellos que no les ha tocado, aquellos que ni siquiera lo han pensado y aquellos que sin saberlo quizá en un futuro les va a tocar. Porque esto nos da una idea más clara de a qué nosotros nos estamos enfrentando, aunque esto es algo inimaginable, pero quizás cómo nosotros podemos darle una mirada un poco diferente a esa situación. Como tú decías, 1 de 4 mujeres. Eso es algo sumamente grande. Yo me asombré bastante cuando tú lo dijiste. No, gracias a ti, Lorraine, por invitarme, por ceder tu espacio para hablar sobre esto, que yo sé que no es un tema muy agradable, no a todo el mundo le gusta hablar de él, pero es una realidad. Exacto. Y no, gracias, de verdad que sí, por hacerte parte. Sí. Yo pienso que sí, que va a ser muy bueno y nada, agradecida. Yo también. Y agradecida con todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.